Bien, comenzamos a grabar la dinámica de la paracha 41, se titula Pinjas, y el capítulo 11 del libro de Shoftim, Jueces. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bien, amén. Amén, bien, amén. Amén. Bien, pues primera ronda estaremos dando un resumen de la paracha 41 y si alguien quiere abordar algo más lo puede hacer, además de las Haftarah, y la segunda ronda continuamos con el libro de Shoftim, capítulo 11. Bien, Pinjas obtiene el mérito perpetuo del sacerdocio para sus descendientes por haber actuado bajo el celo del Creador y haber detenido la mortandad. Fíjense que una vez traspasa estos dos, la plaga que el Creador había enviado al pueblo era para exterminar al pueblo. Sin embargo, esto ayudó a que la ira del Creador se apaciguara. O sea, Pinjas fue como que la clave importante para que esta plaga cesara. Y vemos evidentemente que este acto de hostigar al pueblo de Israel con las mujeres fue un plan que había hecho Midian para hacerlos caer. Es por eso que al final del capítulo 5 lo menciona. Ahora es el momento de que Israel hostigue a Midian a causa de estas dos consecuencias que había pasado. Número uno, la conspiración, porque estaban conspirando contra Israel. Y número dos, el hostigamiento del culto de Baal Peor. Así que estos son los dos puntos que el Creador le resalta a Moshe. Luego de esto, el Creador manda a Moshe y a Elazar a censar al pueblo. Recuerden que el censo son para personas de 20 años en adelante que pueden ser listadas para el ejército y deben ser por linaje paterno. Aquí no hay más nada que buscar. Linaje paterno de 20 años en adelante. Quienes estén bajo ese número, de 19 años hacia abajo, continúan siendo dependientes pues, de sus padres y se les considera pues como niños. Aún no están en la capacidad para ser juzgados responsablemente. Los padres son los responsables de sus hijos y los juramentos de estos tampoco tienen alguna validez. Por eso es que los hijos no tienen ninguna parte como que importante de responsabilidades, sino los padres. Es por eso que se menciona muchas veces la edad de 20 años o más para ser responsables, y aquí bien dice ver el listado para la guerra, que estén capacitados para listar para la guerra. Es por eso que para ser persona capacitada y responsable, esta debe tener 20 años o más, capacitado como para ir a la guerra. Esta es la edad donde prácticamente tú serás responsable de tus acciones. Es por eso que debemos de enseñar a nuestros hijos, mientras no cumplan este término de edad, para cuando lleguen ahí, lleguen preparados, conociendo el camino de justicia y determinando lo que le desagrada al Creador y lo que le agrada. Nosotros debemos ser responsables con nuestros hijos antes de que lleguen a esa edad de los 20, enseñar el camino justo y de justicia. ¿Por qué? Porque una vez llegue a esa edad, prácticamente va a estar capacitado y ser responsable de todo acto, de toda consecuencia, de toda acción, de todo lo que le sale por la boca. Y así que hay que tener mucho cuidado. Voy a traer algo que muchas veces la escritura nos puede confundir cuando leemos. Los hijos se apartaron de sus padres, dando a entender que estos eran de una edad muy joven, como para no ser juzgados. Pero no porque leamos esto, significa que los hijos sean menores de 20 años. Porque es que realmente no dice eso. Solamente habla de padres e hijos. Y puede haber una diferencia muy grande en edad. Y estos hijos sean hasta aún mayores de 40 años. Muchas veces se lee en la escritura y estos hijos se apartaron y estos hijos murieron y los padres vieron a sus hijos. Entonces vemos como que ese concepto y puede ser que nos traiga en memoria como que, espérate, son pequeños. O sea, ¿por qué? Porque nosotros vemos a nuestros hijos como algo pequeño, algo inferiores a nosotros que dependen de nosotros, pero no. Esto es dando énfasis a que también se le puede llamar hijos, descendencia, la descendencia de nosotros, pero no necesariamente está hablando de niños, sino de hijos. Y estos hijos pueden ser personas mucho mayores de edad, o sea, no necesariamente tengan que ser algo pequeño, es que nosotros automáticamente actuamos como que, mira,
son pequeños. O sea, y a mí en lo personal me costó comprenderlo cuando estaba estudiando, que yo decía, pero espérate, son los hijos, pero ¿cómo es esto? Y es que pues en la escritura también se habla, cuando hacen la traducción, también se habla de la descendencia, y la descendencia también se le llama hijo, y uno tiene que tener también mucho cuidado si es que se está hablando de realmente de niños o de hijos y descendencia, que son tres cosas bien diferentes. Otra manera, pues, para diferenciar realmente esto de la escritura, niños e hijos no tienen la misma edad cuando se refiere a una descendencia de un padre. Por darle un ejemplo, los hijos de Cora no murieron porque se habían apartado de sus padres. Entonces podemos comprender que cuando se le llama hijo, también se le puede estar empleando a una llamada descendencia de Cora. El censo comienza por la línea de Rubén, el mayor. Aquí al final del capítulo 25 menciona que los hijos de Cora no murieron porque se habían apartado de sus padres. Mira qué interesante. Si alguien quiere mencionar sobre el censo, lo puede hacer. Yo pues seguiré con lo demás. Luego del censo de las tribus viene el censo de los levitas. Luego vemos la herencia de las hijas de Zelofajad, que su padre había muerto y no habían tenido hijos varón, sino mujeres. Aquí una clara señal que las hijas también tienen derecho por heredad. Estas hacen el acercamiento de que su padre no murió con Cora, o sea, en la de esto de Cora, o sea, como rebelándose contra el Creador, sino que murió por la falta propia, o sea, por su propia falta. Y estas faltas propias no son transmitidas a los hijos o a los demás, sino que cada quien lleva su propia iniquidad. Este derecho de justicia que hace el Creador son así, derechos de justicia. Así se hizo con estas mujeres. Una vez el Creador le dice a Moshe para ver la tierra, también le deja saber que morirá y será reemplazado por Yehoshua ben Nun, hijo de Nun. Moshe debía de seguir una directriz para hacerle un líder, y este era como el protocolo. Este debería presentarlo. Obviamente el Creador le dice a quién es el que va a presentar. Moshe presenta a Yehoshua ante el Cohen y el Cohen lo presenta ante el pueblo. Esto es para una aceptación, que el pueblo viera quién iba a ser el sucesor, porque Yehoshua no era hijo de Moshe. Por eso es que debía de realizarse de esta manera. No era un sucesor por legitimidad, sino porque el Creador lo escogió. Aunque también se le llama legitimidad si viene de la misma tribu. Luego sigue la ofrenda, la ofrenda diaria. ¿Alguien sabe por qué se reza 2 veces al día? Pues mira, de aquí sale que se reza 2 veces al día. Como no hay templo, no hay sacerdocio, se sustituyen con plegaria. Y esto sale en el libro de Daniel. Así que estas ofrendas diarias, los rezos de nosotros, los 2 rezos de nosotros diarios son en sustitución a estas ofrendas diarias que se hacían en el templo. Luego viene la adicional a Shabbat, la adicional a Rosh Hodesh, la adicional al Pesach, a Shavuot, a Yom Teruah. Dice la del séptimo mes que es Rosh Hashanah y no es Rosh Hashanah. Es el séptimo mes, dice el séptimo mes, no comienzo de mes. El que tenga conocimiento, pues que lo comprenda. Luego por Yom Kippur, luego Sukkot, día por día, y el 8º día también se realiza una ofrenda adicional. Es decir, en estos días se realizan 3 ofrendas. Este 8º día de luego de la fiesta de Sukkot no es de la festividad de Sukkot. Es un día aparte luego de Sukkot. Así que Sukkot son por 7 días. Una vez termina esos 7 días, la fiesta de Sukkot termina y hacen una ofrenda al 8º día. Así que ese 8º día no tiene nada que ver. Se llama Shemini Atzeret y no tiene nada que ver con Sukkot. Voy a seguir con la ronda. Si alguien más quiere abordar sobre las haftará o quieren dar algo breve, voy a pasar una rondita rapidito. Seguimos con Ilia. Adelante, Ilia. Sí, gracias. Quería simplemente mencionar unos datos sobre esta parasha. Uno de ellos es que en nuestra comunidad caraíta se rehúsan a ser contados por cuestión de interpretación sobre el relato que se lee en segunda de Samuel 24 y en primera de Crónicas. Vemos que en este relato David es golpeado por ¿verdad?, desobedecer al creador,
haciendo un censo que no se les fue ordenado. Es bien interesante, los caraítas pues hoy en día no permiten que se haga censo sobre sus comunidades y es por ello, pero vemos aquí que aquí sí se hace censo. Pues que podemos entender de esto. Los caraítas no se dejan contar, no hacen censo porque nosotros entendemos que el censo debe ser por orden divina, como aquí está escrito, que el Creador le dijo a Moshe que hiciera el censo. Pues en ese caso, pues sí se puede hacer censo. Estos censos hay que entender también que lo leemos en Éxodo capítulo 30, que el Creador le dice a Moshe, cuando tomes un censo de los hijos de Israel y los inscribas, cada uno al inscribirle pagarán al Creador un rescate por su vida para evitar la decimentación de una plaga entre ellos en el tiempo del censo. O sea, que hay una ordenanza sobre estos censos. Cada vez que el Creador ordenaba hacer un censo había que hacer un pago. ¿Qué pasa? Que hoy en día no hay sacerdote, no hay templo para hacer este pago. Pues peor aún se puede hacer un censo sobre los hijos de Israel porque no se puede hacer ese pago, primero que nada, y lo segundo, no está ordenado por el Creador hacer este censo. Vemos que hay naciones como, por ejemplo, comunidades caraítas que vivieron en Ucrania, en Rusia, etcétera, gobernantes que han tratado de hacer censo sobre las comunidades y lo que se tiene es un número estimado de cuánto hay. Hoy en día se entiende que la mayor número de caraítas que viven es en Israel, pero no se tiene ese número exacto, con exactitud, por eso mismo, por lo que mencioné de que no se dejan contar, que es un dato bien interesante. Otro dato que me llamó mucho la atención sobre esta lectura es sobre las leyes de herencia. Vemos que las hijas de Sephora hacen este reclamo y si no es que ellas hacen ese reclamo se quedan sin herencia, o sea que vemos que es bien importante también cuando uno ve que pasa algo que uno entiende que pueda ser injusto, llevarlo ¿verdad? A tribunal, como se hizo aquí, para tener una clara respuesta de que si es justo o no y qué se debe hacer en estos casos. Y vemos que aquí tenemos un tribunal de justicia, obviamente esta es justicia verdadera, porque es la justicia del Creador por la que se deja guiar Moshe y los jueces que estaban, los líderes que estaban con él, que seguían estas ordenanzas del Creador. Vemos que el Creador dice, ellas están correctamente bien, se va a dar esta herencia a ellas. Es algo que es bien interesante ver esta dinámica que se ve en este relato. Otro dato bien interesante sobre esta parashá es, creo que ya lo mencionaste, sobre lo de ofrecer los sacrificios en la mañana y entre anocheceres. Sabemos muy bien que la costumbre dentro del caraísmo es hacer estos dos rezos por la mañana y entre tardes, o sea, entre anocheceres. ¿Por qué? Porque entendemos que la oración también es un tipo de sustitución de lo que era antes los sacrificios y holocaustos que no se pueden hacer, pues entonces solamente nos queda hacer ¿verdad? Esta ofrenda de boca, de labios, al Creador. Otra cosa que aquí también se lee bien interesante es que aquí vemos la separación del Shabbat con los Rosh Hodesh. El Rosh Hodesh es una cosa y el Shabbat es otra cosa. En los Shabbat se hacían unas ofrendas. Incluso también habla aquí de en el 28:10 dice, esta es la ofrenda quemada para todos los Shabbatot, aparte de las ofrendas quemadas regulares y las ofrendas de liberación. Primero habla del Shabbat, que es la ofrenda semanal, o sea, cada 7 días se hacía una ofrenda en Shabbat, en el séptimo día, y los Shabbatot son en referencia a cada séptimo año. Hay que recordar que está el descanso de 7 días y el descanso de 7 años, que es el de la tierra. Y después vemos que habla de las ofrendas de Rosh Hodesh, que es de los inicios de cada mes. Aquí vemos la separación, que no es lo mismo. ¿Que un Shabbat puede caer un Rosh Hodesh? Claro que sí,
un Shabbat puede caer en un Rosh Hodesh, claro que sí, pero no es algo que tiene que, no, el Shabbat no tiene que ver con los Rosh Hodesh, con los inicios de mes, ni cada inicio de mes es un Shabbat, no. Primero que todo, los que se dejan llevar por esta cuenta de Shabbat lunar tienen semanas de 8 días, o sea, ya ahí se cae la ordenanza de descansar cada 7 días. Y lo otro es que vemos aquí claramente que el Creador separa las ofrendas que son de Shabbat, las que son por cada 7 años, las que son por inicio de mes y las que son por cada festividad que está, ¿verdad?, en las escrituras que el Creador dio, las de Pesach, las de Hahamazot, las de Shavuot, las de Yom Teruah, las de Sukkot y las de Yom Kippur. Otra cosa que también me llama mucho la atención de esta parashá es el detalle de cada ofrenda. Vemos que la mayoría eran ofrendas también eran unas ofrendas que eran de productos de la tierra y eran otras que eran también de animal. Y vemos que también las de animales no podían ser animales con defectos. Yo entiendo que, para mi entender, ¿verdad?, esto es algo que demuestra la misericordia del Creador. El Creador, ya que un animal naciera con un defecto, el Creador tampoco no le iba a poner en sufrimiento a ser degollado, entregado a sacrificio, sino que ya era suficiente con que, ¿verdad?, haya nacido con ese defecto. Vemos también otro simbolismo que vemos aquí, y es que al Creador tú no le vas a dar lo peor, tú le das lo mejor. Lo vemos también en el relato de Caín y Abel. Vemos que Abel da lo mejor de lo que él tiene al Creador y Caín no. Entonces Caín, la ofrenda de Caín es menospreciada por eso mismo, porque él no dio lo mejor de lo que él tenía. Y nosotros también tenemos que ver esto en nuestra propia vida, sino que sin olvidar que nosotros siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros al Creador. Y también esto podemos aplicarlo a nuestro comportamiento, a nuestra forma de vivir, y eso, siempre tratar de hacer lo mejor posible, porque de eso se trata también la escritura, la Torá. La ley es para sacar lo mejor de nosotros y ser en cierto grado santos para poder estar más cerca del Creador, que es santo. Y nada, eso es lo que quería, ¿verdad?, mencionar sobre esta parashá. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Los sacrificios del Creador son el espíritu quebrantado, al corazón arrepentido y humillado, el Creador no despreciará. Así que esta parte es bien importante comprenderla. Muchos esperan que se restablezca el templo para los sacrificios y demás, pero sabes que si no hay una obediencia, no hay un corazón arrepentido y humillado, de nada vale que venga el tiempo de los sacrificios, porque van a hacer exactamente lo mismo que hizo Saúl. Así que no podemos copiar ese ejemplo, tenemos que estar más atentos a lo que el Creador demanda de nosotros, y lo que demanda de nosotros es la obediencia. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Pues sí, en esta parashá vemos al sacerdocio de Pinjas un poco diferente al sacerdocio de Aarón, porque vemos las cualidades de Aarón, que era un hombre sumamente manso, un hombre complaciente con el pueblo, él amaba. Aarón se veía en un estado un poco más pasivo. Sin embargo, vemos aquí el sacerdocio de Pinjas como a raíz del celo por el Eterno, por Hashem, él hace este juicio con este hombre que estaba con una madianita en medio de medio pueblo. Entonces, él lo que hace es inmediatamente erradicar el daño que le pudiese hacer más al pueblo, aparte de que la plaga ya había comenzado y ya habían muerto 24,000 personas. Entonces, por el celo de el Eterno, él mata a esta pareja por la ingle. Entonces, acaba con el origen de este pecado, y para cesar, porque la motivación es cesar, que continúen las muertes. Entonces, aquí vemos el tema primero del celo, número 1, juicio, 1, celo,
juicio de parte de Hashem al pueblo por lo que estaba ocurriendo. El corazón de él estaba para detener el juicio, tuvo que hacer esta acción, pero ahí le vino el celo, no quizás un celo por la divino, como sacerdocio, es parte de una responsabilidad que él asumió en ese momento. Entonces, por consiguiente, se le da el pacto de sacerdocio eterno para él y sus descendientes, y se le ha dado porque dice, les ha dado porque celosamente asumió la causa del Eterno e hizo expiación por los israelitas. O sea, eso fue un tipo de expiación, él juzgó la causa, expía, y ahí mismo entonces pues cesa la plaga y inmediatamente pues se le otorga una bendición que fue el pacto de sacerdocio eterno, que fue un pacto de paz, un pacto de shalom. Entonces vemos como un acto quizás que lo pudiésemos categorizar como un acto de violencia, concluye con un pacto de paz. Entonces, de acuerdo a la intención que él quiso establecer como el sacerdocio. Entonces, este sacerdocio se establece un poco más fuerte que el sacerdocio de Aarón, en el aspecto de que hay un poco más un poquito más violento, más celo, más de acción hacia el pueblo directamente. Entonces, cómo esto contrarresta la plaga. Entonces, de hecho, pues entonces se le da el pacto de paz. Entonces también lo que quería hablar un poquito sobre las hijas que piden las hijas de Zelafad. Eran 5 hijas, pues obviamente su padre había muerto, no había un heredero varón. Entonces ellas se le acercan a Moshe por una causa justa. Entonces, otra vez el tema del juicio. Aquí el juicio es más bien, se le acercan a Moshe y le dice, ok, Moshe, esta es la situación. Juzga, ¿qué hacemos en este caso? Entonces, en ese momento Moshe no tenía la respuesta y va adelante otra vez del Eterno para la entrada de la tienda de la comunión, para a ver cuál es la respuesta para ella. Entonces, ellas le dijeron que obviamente él no estuvo, que su padre no estuvo en la protesta de Cora. Entonces, ¿por qué debería el nombre de nuestro padre estar en desventaja en su familia meramente porque no tuvo un hijo? Entonces, aquí vemos cómo muchas veces nosotros podemos acudir con preguntas que quizás no hay respuesta, quizás nosotros entendemos, en este caso, la mujer pues no tenía heredad. Ellas pudieron haber dicho, bueno, nosotras no tenemos heredad, somos mujeres, pues no. Sin embargo, ellas sí se atrevieron contundentemente a hablar con Moshe, y Moshe a su vez pues interviene por ellas, y a causa de esto pues le pareció la causa justa, y le dice, cuando él demanda esta causa, dile, dales una porción de tierra hereditaria junto a los hermanos del padre de ellas, que la propiedad hereditaria de su padre pase de este modo a ella. Entonces, abren unas nuevas oportunidades para el pueblo que no habían sido vistas antes. Entonces, esto ¿cómo aplicamos esto hoy en día? Pues presenta tu causa siempre delante del Eterno. Si no hay contestación, si crees que hay unas preguntas, unas incógnitas, siempre es bueno presentarnos con estas preguntas, con una intención, obviamente, de saber cuál es la contestación de parte del Eterno para nosotros. Pues nada, esto es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos con la ronda con Yonabe. Adelante, Yonabe. Gracias, Chalo. Pues en esta paracha, uno de los puntos importantes por discutir es que Moshe pide un sucesor. Y vamos a la lectura. Entonces respondió Moshe al Eterno diciendo, ponga el Eterno, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación del Eterno no sea como ovejas sin pastor. Aquí vemos 2 puntos de mucho valor. 1. Moshe ama y se preocupa por su pueblo. Él, ya sabiendo que no entrará a la tierra prometida, sabe la importancia de un nuevo líder que cargue con la responsabilidad y que tenga un compromiso con el Eterno y su pueblo.
Si vamos a Números 13:16, dice: estos son los nombres de los varones que Moshe envió a reconocer la tierra. Y a Joshua, hijo de Nun, le puso Moshe el nombre de Yehoshua. Yo creo que el espíritu entendido de Moshe veía a Yehoshua como un hombre temeroso del Creador, y precisamente podemos recordar en Éxodo 24:13: se levantó Moshe con Yehoshua, su servidor, y Moshe subió al monte de Dios. Podemos ver en más de una ocasión que había una relación estrecha entre ellos, y vemos como desde la salida de Egipto hasta ahora Yehoshua va tomando la forma de ese líder y servidor amado del Creador. Número 2. Al Moshe dirigirse al Eterno como Dios de los espíritus, denota que Moshe tenía un gran respeto y temor por el Creador, y que solo el Creador podía y tenía la última palabra de quién sería el sucesor idóneo, ya que solo el Eterno conoce el corazón del hombre y sus intenciones. Yehoshua era un hombre poseedor de espíritu, es decir, alguien en quien reside el espíritu del Creador. El rey Shlomo dijo: quien atiende a la higuera debe comer de sus frutos. Y yo creo que Yehoshua, por sus méritos y su relación con el Creador y su temor por el Creador, últimamente tuvo la gran responsabilidad, ¿verdad?, y bendición de llevar al pueblo a la tierra prometida. Y eso era lo que quería añadir. Gracias, Jonabé, por el aporte. Quiero enfatizar que Moshe no escogió a Yehoshua porque él quiso escogerlo, sino porque el Creador lo escogió a él. Así que esta parte es bien importante poder comprenderla, porque en un futuro el Creador es el que va a escoger quién va a ser el que va a liderar a Israel. Y así ha sido. O sea, ¿qué pasó cuando el Creador dejó que el pueblo escogiera a un líder? Por su aspecto, por su apariencia, por lo que el pueblo puede ver, por sus ojos, pero el Creador escoge a alguien por su corazón. Y esta parte es bien importante reconocerla, así que gracias, Jonabé, por traer ese dato importante. Bien, ¿algún aporte que alguien quiera dar en esta ronda sobre lo que se ha hablado? ¿Algo adicional? Entonces voy a seguir con la lectura de Shoftim, capítulo 11, Jueces 11. Existía entonces Jefte, galadita, hombre valiente, hijo de una ramera, a la cual Galad había engendrado un hijo. Y la mujer de Galad también le había dado a luz hijos, los cuales, cuando fueron grandes, se echaron fuera a Jefte, diciéndole: no heredas en la casa de nuestro padre, porque eres un bastardo. Huyendo pues Jefte a causa de sus hermanos, habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres vacíos, los cuales salían con él. Y aconteció que después de algunos días, los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y como los hijos de Amón tenían guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron para traer a Jefte de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefte: ven y serás nuestro capitán para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefte respondió a los ancianos de Galad: ¿no me habéis aborrecido y me echaron de casa de mi padre? ¿Por qué pues ahora vienen a mí cuando están en aflicción? Y los ancianos de Galad les respondieron a Jefte: por esta misma causa tornamos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y nos seas por cabeza a todos los que moramos en Galad. Jefte entonces dijo a los ancianos de Galad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, el que os los entregare delante de mí, ¿seré yo la cabeza de ustedes? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefte: el Creador oiga entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefte vino con los ancianos de Galad, y el pueblo lo eligió por cabeza y príncipe. Y Jefte habló todas estas palabras delante del Creador en Mizpa. Y envió Jefte embajadores al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido para mí a hacer guerra en mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los embajadores de Jefte: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, por tanto, devuélvemela ahora en paz. Y Jefte volvió a enviar otro embajador al rey de los amonitas, diciéndole: Jefte ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. Mas subiendo Israel de Egipto, anduvo por el desierto hasta Baal-Melbejo, y llegó a Cades. Entonces Israel envió embajadores al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Mas el rey de Edom no los escuchó.
Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Y viniendo por donde nace el sol a la tierra de Moab, asentó su campamento al otro lado de Arnón. Y no entraron por el término de Moab, porque Arnón término es de Moab. Y envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su término. Antes juntaron Sehón todo su pueblo, puso campamento en Hazá y peleó contra Israel. Pero el Creador Elohim de Israel entregó a Sehón a todo su pueblo en manos de Israel y los venció, y poseyó Israel toda la tierra del amorreo que habitaba en aquella tierra. Poseyeron también todo el término del amorreo desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que el Creador Elohim de Israel echó los amorreos delante de su pueblo Israel, y tú lo has de poseer. Si quemos tu Dios te echase alguno, no lo poseerás tú. Así poseeremos nosotros a todo aquel que echó el Creador nuestro Elohim delante de nosotros. ¿Eres tú ahora en algo mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Por ventura él cuestionó contra Israel? ¿Por ventura hizo guerra contra ellos? Además, Israel ha estado habitado por 300 años en Hesbón y sus aldeas, y Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en los términos de Arnón. ¿Por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo haciéndome guerra. El Creador, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no oyó las razones de Jefte que le envió. Y el espíritu del Creador fue sobre Jefte, y pasó por Galat y Manashe, y allí pasó a Mizpa de Galat, y de Mizpa de Galat pasó a los hijos de Amón. Y Jefte hizo voto al Creador diciendo: si entregases a los amonitas mis manos, cualquiera que me saliera a recibir de las puertas de mi casa, cuando volviere de los amonitas en paz, será del Creador, y lo ofreceré en holocausto. Pues pasó Jefte a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Creador los entregó en su mano, y los hirió grandísimo estrago desde Aroer hasta llegar a Mini, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas. Así fueron dominados los amonitas delante de los hijos de Israel. Y volviendo Jefte a Mizpa a su casa, he aquí que su hija lo salió a recibir con adufes y danza. Y era ella sola, su única hija. No tenía más fuera ni hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, de verdad que me has abatido y tú eres de los que me afligen, porque yo he abierto mi boca al Creador y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si has abierto tu boca al Creador, haz de mí como salió de tu boca, pues que el Creador te ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre e hizo ella conforme al voto que había hecho, porque ella nunca conoció varón. De aquí fue la costumbre de Israel, que de año en año iban las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefte Galadita, 4 días en el año. Bien interesante este relato, bastante bien interesante, se pueden sacar muchas cositas de aquí. Una de las cosas que voy a sacar es que ella no fue entregada al holocausto, ella fue entregada más bien a lo que eran los sacerdotes. Eso ya se sabe. El Creador no es como los Baales de las naciones. El Creador no hace sacrificios de humanos, no hace holocaustos de humanos. Decir que el Creador aceptó el holocausto de humanos es como decir que el Creador ha cambiado su forma de padecer. El Creador no cambia, el Creador es el mismo de siempre. Es por eso que su justicia es justicia eterna. Los códigos civil, el código moral, el código de ética, el código de vida es el mismo que el Creador ha utilizado desde el comienzo. Cuando usted dice que en el comienzo el Creador permitió a que los hermanos tuvieran relación entre hermanos, y después el Creador cambió eso, pues prácticamente aquí tú puedes entender, si es que tiene ese mismo pensar, que el Creador en su bendita Torá
no acepta sacrificio humano, pero aquí acepta sacrificios humanos. O sea, vamos a centrarnos bien, el Creador no cambia, la ley del Creador es eterna y es perpetua. Aquí no se puede decir que el Creador aceptó un sacrificio humano, sino que esta persona que hizo un voto le entregó al sacerdocio. Por eso es que ella está llorando su virginidad. Por eso es que hay que tener un análisis de comprensión al redactar o leer estos textos. Así que no tengo mucho más que sacar de esta lectura, a pesar de que es bastante interesante, sino que voy a seguir con la ronda. Adelante, Ilia. Sí, gracias. Una de las cosas de esta lectura que me llama mucho la atención es que vemos que Yifta era un soldado valiente. Es por eso que cuando Amón hace la guerra contra Israel, los jefes de Israel van donde él a pedir ayuda, porque era una persona que luchaba, o sea, no era cualquier persona. Vemos otro dato bien interesante, y es que cuando los hermanos lo echan de su casa, él se va al territorio de Tob, y allí se junta, dice que se juntó con una ganga de personas que robaban y eso, tenían mala reputación. Y es bien interesante, cuando uno lee esto, uno debe de reflexionar en que hay un refrán que dice que dime con quién anda y te diré quién eres. Yo no creo que Yifta era un ladrón o una persona que hacía fechoría, pero al pasarse con esas personas, eso puede influenciar en la perspectiva que pueda tener las otras personas de ti, o incluso llevarte al acto de hacer lo malo también, porque te pueden persuadir. Y es algo bien interesante ver que aquí se mencione esto, así que hay que ver también que adicional a que era una persona que conocía al Creador, era un soldado valiente, pero también hacía fechoría o se juntaba con personas que hacían fechoría. Otra cosa que me llamó la atención fue cuando él yo no veo que sea un reclamo, ¿verdad? Parece un reclamo, pero en realidad él hace un recordatorio al rey de Amón de algo que sucedió, que lo leímos hace tiempo, y es que estos reyes de estos pueblos no dejaron, cuando Israel salió de Egipto, no los dejaron pasar, les tenían miedo, decían, no, si los dejamos pasar, nos van a atacar, y se negaban a que Israel pasara por alrededor de ellos, o entre medio de ellos, etcétera, y le hacían como que el trayecto a llegar a la tierra a los hijos de Israel más difícil. Tanto así que llega hasta que Moab le hace guerra. Entonces el Creador se los da en sus manos a Israel. Así que él le hace este recordatorio de que quién eres tú, o sea, estas tierras no son tuyas, estas tierras el Creador se las dio a Israel por haber hecho lo malo contra ellos, por haber puesto tropiezo. Entonces vemos también otra cosa bien interesante es lo que mencionaste, que es el trato que él hace, el juramento que él hace con el Creador. Es bien importante que aquí hay que entender que cuando tú haces un juramento en nombre del Creador, tú no puedes romper ese juramento es algo que es bien importante. También hay que ver que cuando uno va a hacer un juramento, uno no puede decir lo que nos salga de la boca así rápido, sino que meditar bien qué tú vas a decir, sino no decirlo así sin pensar, sin analizar las cosas o las consecuencias de lo que vayas a decir, sino que ser bien cuidadoso con lo que se habla, con lo que se jura, con lo que se promete, etcétera, ya sea al Creador o también a las personas, ¿verdad? Hay personas que a veces se pasan, no, yo te prometo, y haciendo promesas y haciendo cosas y quedan mal. Y yo creo que uno tiene que, antes de hacer una promesa, hacer un juramento, uno tiene que evaluar si uno está capaz de cumplir con eso que estás prometiendo o con eso que estás jurando. Vemos que el Creador cuando hace una promesa la cumple. Él no es hombre para mentir. El Creador siempre que dice algo se cumple su palabra y cumple con su parte de darle la victoria a Israel, a los hijos de Israel. Entonces vemos esta consecuencia del juramento que hace Yifta, y vemos que la hija, él prometió, ¿verdad?, hacer holocausto lo primero, y la hija es la que sale.
Obviamente, él no hace holocausto de su hija porque el Creador no acepta sacrificios humanos. Eso es algo abominable, algo detestable ante los ojos del Creador. En cambio, como es ella la que sale, pues el sacrificio es su virginidad. O sea, ella va a tener que guardar celibato por toda su vida, por el juramento que hizo su padre. Vemos aquí también que el padre comprometió, o sea, él hizo un juramento y comprometió en ese juramento no de forma, ¿verdad? Él no lo hizo a propósito, pero independientemente, pues también la comprometió a ese juramento. Vemos que ella le pide estos 2 meses de duelo. Es bien interesante aquí también, vemos que hay otras hay religiones o creencias donde se ve bien o se admira lo que es el celibato, pero vemos que en la Torah no. Al contrario, la Torah se celebra el ser fructífero. Todas las mujeres que eran estériles sufrían por la esterilidad que tenían, deseaban casarse, deseaban tener hijos y familias numerosas. Y vemos que al contrario a otras religiones y creencias que están en contra de lo que la Torah habla y el Tanaj, ¿verdad?, relata, es al contrario, sino que muere solo, sin familia. Todo es contradictorio, ¿verdad?, a esto, y lo vemos aquí claramente que ella sufrió el hecho de que no iba a poder tener descendencia, de que no iba a poder tener hijos, que no se iba a poder casar, y es bien interesante ver estas contradicciones que son un contraste bien fuerte de comparación, ¿verdad?, en otras religiones, en otras creencias donde al contrario se celebra eso. Vemos hoy en día también cómo se celebra el que la mujer no tenga hijos, se promueve eso, que no haya familias rotas, mujeres sin hijos, ese tipo de cosas que son contrarias a lo que la Torah enseña, que la Torah enseña lo que es la unión familiar, el tener la bendición de tener hijos, el de tener una descendencia numerosa, etcétera, etcétera. Y nada, eso es lo que quería, ¿verdad?, mencionar sobre esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. De hecho, quería leer algo aquí que dice: lo que te haga poseer Quemos, tu Dios, no lo poseerás tú. Así que todo lo que el Creador, nuestro Elohim, nos ha dado, nosotros lo poseemos. Oye, de esa manera le contestó este líder, porque para mí fue un líder, me lo nombraron líder, a estos reyes de Amón. Así que, y este tipo como que no escuchó nada de lo que le dijo, o sea, no le importó un ajo lo que esta persona le dijo, ni le prestó atención. Así que, claro, se lo dijo porque el Baal de estas naciones no les va a hablar, no les va a decir nada, por eso le dijo. O sea, si tú tienes a tu Baal y te dice que vas a poseer la tierra, no la vas a poseer, así que el Creador nuestro Elohim nos dio para poseer esta tierra. Y así que nosotros hemos actuado conforme a eso. Palabras bien interesantes. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, lo que me llama la atención de este capítulo es que Yifta, él llegó a ser un gran guerrero, así que comienza el capítulo, pero había sido hijo de una ramera y Gilad había engendrado a Yifta, o sea, y él tenía más hermanos. Y obviamente dice en el 2 que la mujer de Gilad también le había dado hijos, pero cuando crecieron los hijos de su mujer, ellos expulsaron a Yifta, diciéndole, y fíjense el poder que tiene las palabras que proferimos. Ella le dijo a Yifta: tú no tendrás herencia en casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Y entonces vemos cómo el relato termina, que él tiene esta sola hija y cómo él no pudo tener la herencia en ella. Y él también, a causa de su voto, pues también con esas palabras pues tuvo que cumplir, enviarla a ella a sacrificar su virginidad en estas palabras. O sea, la importancia, lo que veo aquí en este capítulo es que muchas de estas palabras pues tenían una fuerza
y cuando se hacía un voto pues era algo muy serio, no se podía violar, pues a nivel de que lo que le dijo la madrastra pues se cumple, lo vemos cómo se cumple, o sea que por el hecho que él hizo el voto pues como que amarró esa palabra que se le había dicho al principio por la madrastra. Es lo que quiero ver, como que estoy entrelazando lo que le ocurre con algo previo que ya se había dicho, a través de esa misma, o sea, la fuerza que tienen esas palabras, es lo que quiero traer. Pues nada, eso era mi comentario, gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Hay que tener bien presente las palabras cuando nosotros hablamos, porque si nosotros queremos representar al pueblo del Creador en el exilio, donde estamos, así que nosotros debemos de hacer cumplir nuestras palabras, nuestras promesas, todo lo que sale de nuestros labios, en cuestión de promesa hay que cumplirlo. Nosotros no podemos ser personas retrasando porque entonces caeríamos en lo que las demás naciones hacen. Y nosotros tenemos que dar el ejemplo con nuestras acciones, con nuestros frutos. Así que esta parte es bien importante. Gracias por traerlo, Minerva. Seguimos con la ronda con Jonabe. Adelante, Jonabe. Shalom, gracias. Es interesante, ¿verdad? Que Jefti, un hombre que lo votaron, ¿verdad? Y que le llaman bastardo, es en quien el Creador pone el espíritu, ¿verdad? Y de lo que estaban hablando es bien interesante porque el voto que él le hace dice: cualquiera que me saliera a recibir de las puertas de mi casa cuando volviere de los amonitas en paz será del Eterno, o le ofreceré en holocausto. Entonces ahí al final pues ella obviamente no fue entregada en holocausto, pero en cierta manera como que fue como que se la entregó al Creador, como que ella fue dedicada al Creador. No sé si están de acuerdo o cómo ven eso. Y nada, eso era lo que quería añadir por ahora. Gracias, Jonabe, por el aporte. La importancia de poder comprender lo que el pueblo decida es lo que acabamos de leer en la porción de esta paracha. Moshe sabe que tiene que escoger un líder que dirija bien al pueblo. Y el Creador escoge a Yehoshua. Es bastante interesante, ¿no? El Creador escoge a Yehoshua por su corazón, por la rectitud de su corazón. Entonces vemos aquí cómo el pueblo Galaad y los ancianos echan a esta persona de la presencia y el Creador escoge a esa persona por su corazón. Así que estas personas van nuevamente donde él a escogerlo. Pero sin embargo, el Creador ya lo había escogido a él. Él era la persona que iba a liderar a Israel, iba a librar a Israel. Así que es bien importante este tema de los jueces, de Shoftim, poderlo comprender, porque estos son quienes libran en Israel los tiempos de la angustia. Entonces podemos ver cómo el Creador escoge a estas personas por su corazón. Y cuando vemos de dónde provienen estas personas, uno dice: caramba, estas personas eran leales al Creador, tenían un juicio recto delante de los ojos del Creador. Entonces nosotros tenemos que tener ese ejemplo. No es que vayamos a ser reyes, pero vamos a ser guías en las naciones, vamos a ser guías en el exilio, vamos a ser guías para las personas que estén buscando de la verdadera justicia. ¿Por qué? Porque nosotros nos centramos en lo que el Creador nos deja estipulado, lo que le dio a Moshe. Y esa es nuestra guía, esa es nuestra fuente, esa es nuestra vida. Y yo creo que si nosotros vamos a transmitir todo esto a estas personas, más las acciones, esto es algo que tiene mucho peso. Así que esto es bien importante y para mí me llena de orgullo y alegría poderlo compartir con ustedes, y que ustedes también puedan traer estos aportes de mucho valor para estas dinámicas de estas conferencias. ¿Alguien más quiere dar algún aporte final? Bueno, pues si no, les deseo a todos Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov.